pendientes, porque creo que había convite en Oruro y se ha postergado. Entonces habrá que nomás seguir alertas y pendientes. Entonces vamos a continuar con el tema de lo que es el POA y voy a, por favor, compartir pantalla. Bueno, habíamos llegado hasta lo que es cuadro de mando integral. En resumen, el cuadro de mando integral te permite en una gráfica tener el comportamiento, los datos que se van generando en el tema de tanto del POA y de presupuesto, en los indicadores ya sean económicos, de eficiencia, eficacia, y permanentemente se va llenando esta información para poder hacer un control y seguimiento de cómo están cumpliéndose los indicadores en cada actividad. Ya sabemos que los indicadores nos permiten medir en los 4 tipos de indicadores, ¿no? Entonces, los que desarrollan y manejan el cuadro de mando integral, básicamente van a tener el control riguroso de lo que está pasando con el cumplimiento de las actividades, de las metas, a través de los indicadores. Vamos a describir la elaboración de un plan anual de desarrollo y primeramente existen 4 formularios que se debe llenar. Estos 4 formularios son primero el mandato legal e identificación de competencias con los productos y vínculos con el Plan Nacional de Desarrollo. El otro formulario es el diagnóstico sectorial y diagnóstico institucional. Básicamente el diagnóstico habla cuál es la situación real del cumplimiento de los establecimientos de salud en varios indicadores. El formulario 3 es la articulación de la planificación a mediano plazo con el largo plazo. Es decir, este formulario te permite poder articularse o poder estar armonizado o concurrente con lo que se pretende hacer a largo plazo, con lo que se pretende hacer a mediano plazo, con el largo plazo. Es decir, lo que se quiere hacer en el largo plazo, vamos a programar la planificación a mediano plazo, entonces tiene que estar concordante, ¿no? Es decir, a ver un ejemplo para que se pueda entender este formulario, ¿sí? En el largo plazo, en el departamento de Potosí, en 5 años, queremos bajar la desnutrición en 10%, en el largo plazo en 5 años, entonces en el mediano plazo, que va a ser 3 años, se bajará el 6%. Entonces, esa es la articulación y la concordancia que debe haber entre el mediano plazo con el largo plazo. Este formulario te permite ya poder trabajar en esta articulación o concurrencia, ¿no? El formulario 4 es la articulación del corto plazo con el mediano plazo. Lo que voy a hacer en un año, cómo va a contribuir al cumplimiento del mediano plazo. Y en esa misma ejemplo que les he dado, si en el mediano plazo tengo que bajar el 6% de desnutrición en 3 años, por lo tanto, en el corto plazo, que es un año, tendré que bajar 2%. Entonces, sumados en 3 años, voy a llegar al 6% de disminuir la desnutrición. No sé si con ese ejemplo queda un poco graficado y en resumen, para la elaboración del POA se llena 4 formularios. Un formulario se llena el mandato legal y la identificación de competencias.
Lo vamos a describir ya posteriormente más ampliamente. El formulario 2 es el diagnóstico sectorial y diagnóstico institucional. ¿Cuál es la situación actual de la desnutrición a nivel nacional o a nivel sectorial, es decir, a nivel del sector salud? Aproximadamente el 24% de la desnutrición en Bolivia y en Potosí 32% la desnutrición. Esa es ahorita la situación actual, tanto nacional y departamental. Y eso es lo que tenemos que trabajar para poder mejorar la desnutrición a nivel del departamento y particularmente a nivel del establecimiento de salud. El formulario 3 es la articulación del mediano plazo con el largo plazo. Ya les hemos mencionado los ejemplos. Y el formulario 4 es la articulación del corto plazo a mediano plazo, ¿no? Lo que voy a hacer en un año, cómo coadyuva o contribuye o está articulado al mediano plazo. Entonces vamos a describir cada uno de esos formularios y vamos a describir ahora qué se entiende por mandato legal. Entonces, en el mandato legal se identifican competencias. Entonces, cuando decimos competencias, ¿qué tienen que hacer los establecimientos de salud? ¿Qué competencias tienen que hacer? Entonces, las competencias se dividen en dos atribuciones y facultades, que son asignadas por las entidades de acuerdo a las disposiciones legales, ¿no? Constitución política del Estado, decretos, disposiciones legales que establece el rol de las entidades del sector público. Es decir, el mandato legal son las leyes y las normas que se tienen en el sector salud, pero estas normas y leyes y decretos determinan competencias al sector salud. Estas competencias se dividen en dos, pueden ser atribuciones o pueden ser facultades. Entonces, ¿qué entendemos por atribuciones? Atribuciones son competencias genéricas cuando varias o todas las instituciones deben realizar ciertas funciones similares. Entonces vamos a dar un ejemplo de una atribución, por decir, todas las instituciones tienen que hacer el POA cada año, es una atribución, porque ya sea sector salud, sector educación, sector producción, tienen que hacer su POA, por lo tanto es una atribución. Entonces son competencias genéricas que todos deben hacer. Y las facultades son competencias específicas cuando solo una entidad e institución realizan determinadas funciones. Y las facultades son mucho más específicas. Atención del Seguro Universal de Salud es una competencia exclusiva del sector salud. No lo puede hacer la educación, no lo puede hacer el sector de educación. Atención de parto, atención de las enfermedades prevalentes como tuberculosis, atención de la enfermedad del COVID. ¿Quién lo va a atender? El sector salud. Por lo tanto, esta competencia específica se denomina facultad, es una facultad. Y atribución son competencias generales que todas las instituciones hacen. Elaboración del POA, todos tienen que ser, sean de salud, educación, etc. Capacitación en destrezas gerenciales, igual, para salud, educación, todos tienen que ser. Es una atribución y las facultades son mucho más específicas. Otro aspecto importante es qué productos realiza la entidad. El establecimiento de salud, ¿qué produce? ¿Qué productos hace cada día? Entonces, hay tres tipos de productos que hacen todas las instituciones. Unas instituciones deben hacer normas. Estas normas deben regular el comportamiento institucional o personal.
En estas normas están leyes, decretos, convenios. Entonces, el establecimiento de salud, el Hospital Daniel Bracamonte, el Hospital Madre Teresa de Calcuta, el CEDES o el Ministerio, ¿quién tiene que hacer normas? Es el Ministerio de Salud. Entonces, un producto del Ministerio de Salud será la elaboración de normas. El CEDES puede alguna vez hacer normas, pero como depende del ministerio, más es el CEDES son entidades operativas, pero sí alguna vez pueden hacer normas dentro de su ámbito departamental. Pero aquí el que realiza más normas, su rol es del Ministerio de Salud. Entonces, algunos producen normas, otros producen bienes. En este caso, los bienes se definen como naturaleza fija, acumulables, y se deprecian y son tangibles. Tangibles significa que se puede ver, ¿no? Entonces, por ejemplo, la construcción de un camino, la construcción de una escuela, la construcción de un hospital, son bienes que se producen, que básicamente las entidades, en este caso de obras públicas, lo tienen que hacer, ¿no? O podrán producir algunos productos industriales, etcétera. Eso es un bien. Y luego el otro producto que hacen las instituciones son los servicios. Estos servicios son de naturaleza variable, orientados a generar satisfacciones inmediatas, no son tangibles, no se puede ver. Y ahí viene capacitación, salud, educación, asistencia técnica, etcétera. Entonces, los establecimientos de salud de primer, segundo y tercer nivel, ¿qué producto realiza o produce? Normas, bienes, servicios. Produce servicios. Los establecimientos de salud producen servicios, no producen bienes y no producen normas. Las normas lo producen el Ministerio de Salud. Los bienes lo elaboran otras entidades como obras públicas, gobernaciones, alcaldía que hacen obras. Nosotros producimos servicios. Entonces, los productos que generamos son servicios. Entonces, y ahí viene ya el primer formulario del mandato legal. Entonces, se anota el sector salud, código del sector, el sector salud de 042, ¿qué gestión? 2022, ya tenemos que proyectarnos para el 2022, y ahí está la primera columna de competencias. Y en competencias se anota todo lo que tiene que hacer el establecimiento de salud de acuerdo a las normas. Por ejemplo, hay el decreto 29.601, que es la implementación de la SAPSI. Entonces ahí se anota la implementación de la SAPSI y tiene que describirse qué servicios vamos a generar. Este tema del código se anota en función a la estructura que tenemos organizada en el Plan Nacional de Desarrollo, área digna, porque hemos dicho que pertenecemos a la Bolivia digna, sector salud, que es el 02, qué política, qué estrategia, y ahí se anota la política y la estrategia. Entonces, este es el primer formulario que los establecimientos de salud deben llenar para poder, digamos, identificar qué tiene que hacer el establecimiento de salud, qué competencias tiene. Por ejemplo, un ejemplo de competencias, cuando se habla la ley marco de autonomías, la 031, no la 033, que creo que nos hemos equivocado, define competencias de ámbitos municipales, departamentales y nacionales. Entonces, ahí esas competencias son definidas, qué tiene que hacer el municipio, qué tiene que hacer la gobernación y qué tiene que hacer el gobierno nacional. Y en los establecimientos de salud, estas competencias, de acuerdo a las leyes y decretos, se anotan en este formulario. Luego pasamos al diagnóstico sectorial o institucional. Es el segundo formulario. Y en este diagnóstico se tiene que llenar
los objetivos de desarrollo, lo que prácticamente se ha logrado en el tiempo y cuál es la meta actual que se ha logrado. Eh, con ese ejemplo de desnutrición que les hablaba, puede ser un objetivo de desarrollo disminuir la desnutrición en el departamento de Potosí. Aquí los años están desactualizados, pero podríamos poner desde el 2015, 16, 17, 2016, 17, 18, 19, o desde el 2017, 18, 19, 20 y 21. Todo el porcentaje de desnutrición hasta el momento actual que estamos. Les decía, como departamento estaba en 32, si sigue 32, ¿cuánto es el 2018, el 2019, el 2020? Y para el 2021 estamos en un 26% de desnutrición en el departamento de Potosí. Ese es el dato, ese es el diagnóstico actual, inclusive haciendo un análisis retrospectivo de los últimos 5 años. Entonces, ese es el diagnóstico, y no solo en el tema de desnutrición. En otro ejemplo podemos hablar del tema de la cobertura de la BCG en niños para el tema de la tuberculosis. ¿Cuánto era la cobertura de BCG? Podemos poner el 2017 80, el otro año 85, 87, actualmente estamos en un 90%. Entonces el diagnóstico situacional de la BCG es 90%. ¿O cuánto es la prevalencia de tuberculosis en el departamento de Potosí? 1 por 100,000 o 5 por 100,000. 100,000 personas hay 120 personas enfermas con tuberculosis. ¿Cuánto ha sido el 2017, 18, 19? Y así sucesivamente se ponen los datos en retrospectivo para llegar al año actual y proyectarnos al 2022, ¿no? Entonces se realiza un análisis de evaluación de resultados alcanzados que tiene que ser respaldada con información estadística, registrar los problemas sectoriales, registrar la línea de base de los indicadores. Entonces ahí miran lo que está marcado con rojo, es el diagnóstico sectorial. Cuando hablamos de sectorial decimos que es el sector salud. ¿Y quién es la cabeza del sector salud? La cabeza del sector salud es el Ministerio de Salud. Entonces, cuando uno está haciendo el PO a nivel del establecimiento de salud, todos estos datos de diagnóstico sectorial nos tienen que pasar el Ministerio de Salud. Nosotros no podemos hacer ese trabajo de que nos pasen los indicadores como la desnutrición, la prevalencia de tuberculosis. Entonces, esos datos tenemos que solicitar que nos pasen cuando estamos elaborando los POAs entre los meses julio y agosto y septiembre, casi 3 meses de elaboración del PO. Entonces, en función a lo que les he explicado anteriormente, el Ministerio de Salud tiene que hacer su análisis sectorial, su diagnóstico tiene que hacer de todas las actividades. Por ejemplo, tendrían que hacer ahora como una actividad última que ha aparecido es cuánto número de asegurados al Seguro Universal de Salud. Entonces tendrán que poner el dato y ahí ponen qué problemas principales han tenido. Entonces hay que anotar los problemas principales. Pero nuevamente repito que este tema lo llena el Ministerio de Salud. Y luego vamos a pasar, al igual que la anterior, el diagnóstico institucional. Esto sí ya lo tienen que llenar el establecimiento de salud. El proceso de análisis y evaluación de los resultados alcanzados que permite determinar la situación inicial o el avance de los indicadores incorporados en los objetivos institucionales de mediano plazo. Como les decía aquí, lo mismo que la anterior, prevalencia de desnutrición en el departamento de Potosí, tanto, 26%. ¿Y cuánto ha sido el 2017, 2018, 2019, 2020, 2021? 24%. Entonces, en función a este diagnóstico, igual de tuberculosis, de VIH-Sida, de consulta externa en menor de 5 años, de parto atendido, cuánto es la cobertura de atención de parto,
el 2017 50, el 2018 55, el 2018 60, 2019 65, 2020 65, 2021 70. Entonces, esa es la situación actual del indicador y de la cobertura. Entonces, para el 2022 hay que mejorar en 5, en 10%. Entonces, este formulario te permite tener el diagnóstico situacional de la actividad. Y lo mismo que el anterior, se hace el análisis, se registran los problemas institucionales, para poder, digamos, igual se registran los problemas de la institución y ahí se anota la base institucional. Entonces, ese es el segundo formulario, el diagnóstico sectorial y diagnóstico institucional. Posteriormente tenemos el tercer formulario, es la articulación del plan sectorial con el plan institucional a mediano plazo. Lo que vamos a hacer en el mediano plazo tiene que estar concurrente al plan a largo plazo. Entonces ahí igual se tiene que formular objetivos. El propósito es articular con el Plan Nacional de Desarrollo, con el plan sectorial, ligado, vinculado a los programas nacionales que está definido en el Plan Nacional de Desarrollo por sectores. En este caso nosotros somos sector salud. Entonces ya el formulario se llenan los códigos que hemos indicado que son de acuerdo a la estructura programática, qué área es el sector salud, es Bolivia digna, es sector salud, qué política, qué estrategia. De esa manera se va contribuyendo al cumplimiento de los objetivos y metas de los programas, ¿no? Ahí se describe cómo se llena el objetivo de desarrollo sectorial, los programas, los proyectos, los indicadores que hay que colocar. Es importante colocar los indicadores que te permiten medir si se está cumpliendo o no, y el código que ya sabemos. Entonces, lo que está marcado con línea roja es básicamente lo que se debe llenar, y cómo es esta planificación sectorial, al igual que el anterior formulario de diagnóstico, esto lo tiene que llenar el Ministerio de Salud. Y tenemos el código, tenemos el programa, tenemos la línea de base sectorial que ya habíamos analizado, tenemos el objetivo de desarrollo, el programa, qué programa se va a realizar las actividades, qué actividades se van a realizar. Si el programa es Desnutrición Cero, que es uno de los programas que está trabajándose muy fuerte en el tema salud, ¿qué actividades? Entonces ahí tendremos que poner capacitación al personal de salud en el tema del programa de Nutrición Cero. Tenemos que implementar las unidades nutricionales, las UNIs. Tendríamos que comprar equipamiento para el desarrollo infantil temprano, distribución del NutriBebé, distribución de micronutrientes. Entonces, todas esas actividades se tienen que colocar ahí, y ahí ya viene el monto estimado, cuánto es el costo de cada una de las actividades, se colocan los indicadores, pero todo esto, como decíamos, es una información que el ministerio tiene que realizar. Y luego nosotros ya entramos a este formulario 3 que nos corresponde a la planificación institucional. Igual que la anterior, se anotan los mismos códigos, el propósito, ahí nos explican cómo se debe llenar cómo se debe llenar los objetivos, cómo se debe llenar la línea de base, los objetivos, los programas, los proyectos, el presupuesto que se tiene que anotar, registrar los indicadores y registrar el código que ya sabemos. Entonces ahí, en ese cuadrito ya que está enmarcado en rojo, igual que la anterior, hay que poner la línea de base institucional. En el caso de desnutrición, en Potosí está 26%, que ya hemos indicado como línea de base. Los objetivos institucionales, en este caso disminuir la prevalencia de la desnutrición. ¿Qué programa? El programa se anota ahí el programa de Nutrición Cero, la implementación de unidades nutricionales, y ahí, como la anterior, qué actividades
ahí todas las actividades que queremos hacer el 2022, capacitación, equipamiento de las UNIs, implementar unidades de desarrollo infantil temprano, eh, una estrategia estrategia de comunicación para el tema de conocimiento de las personas del tema de la desnutrición. Y ahí tiene la otra casilla de inicio y fin. Inicio, cualquier mes del año 2022, puede ser 15 de enero 2022 hasta el 15 de junio 2022, es decir, cuándo empieza tu actividad y cuándo termina. Y más antes, el monto estimativo, cuánto cuesta hacer esta actividad. Y así, digamos, implementación de las unidades nutricionales, 70.000 bolivianos por cuatro, si es el establecimiento de salud. La capacitación a 30 personas será unos 60.000, compra de equipamiento por unos 500.000, y así se va sumando el monto en esta sola actividad que es la desnutrición. Después habrá para los otros programas y sale un monto que ese monto luego al final, en los ejemplos, requerirá 1.500.000. Entonces, hasta aquí básicamente hablaríamos el tercer formulario, continuaríamos el lunes con el otro formulario que nos queda. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. ¿Alguna pregunta? Ya, sí, adelante. Ya, un favor, no sé si tú puedes coordinar con todos los grupos y me puedan decir una fecha y me puedan dar una fecha única, pues, de todos los grupos que hasta ahora, incluyendo el día de mañana, podrían entregar, y ya después los posteriores grupos seguramente me voy a poner de acuerdo, pero todos tenemos que cerrar hasta el 17. Ya, me confirmas con mensaje. Entonces, hasta el lunes, por favor, gracias.